Vivimos crisis de proporciones ciclópeas que amenazan destruir a Occidente y a nuestra civilización. Una inmensa maquinaria de ingeniería social se ha puesto en marcha para derrumbar al Occidente cristiano, sea una pandemia, la crisis económica o focos de agitación social y hasta religiosas. Nos volvemos las vistas al pastor de los pastores, al padre de la cristiandad, y no encontramos apoyo ni protección. Antes bien, vemos una actitud de complicidad con los demoledores. Existe, por lo tanto, el derecho de resistir a un papa que abandona al occidente cristiano. Un cordial saludo a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada y una invitación nuevamente a que se suscriban a este canal, que es su canal. ¿Por qué los invito a suscribirse? Porque usted encontrará aquí las respuestas y los análisis correctos para entender todos los acontecimientos que nos preocupan y que nos están abrumando en este momento. Yo me quiero ahora quiero presentarles a ustedes un importante manifiesto suscrito por 27 importantes asociaciones de inspiración católica en todo el mundo. Es una declaración de resistencia a la actual política del Vaticano con ocasión de toda la crisis que enfrenta Occidente. La pregunta es: ¿existe el derecho de resistir a un papa que abandona al occidente cristiano? Muchas personas, por un escrúpulo que es un escrúpulo sano, piensan que lo que venga siempre del Santo Padre se debe aceptar incondicionalmente. Y no es así, porque el Santo Padre es infalible cuando habla en el marco de la infalibilidad pontificia definida en el Concilio Vaticano I, es decir, con intención de definir y conforme al magisterio tradicional de la Iglesia. Es el caso que cuando él habla de manera diplomática o habla en cuestiones de orden social o económica, él puede equivocarse, y de hecho no es la primera vez que los papas se han equivocado. El primero en equivocarse fue San Pedro y fue reprendido y hubo una resistencia por parte de San Pablo. Hoy vivimos un grande drama por estas tres crisis que yo les acabo de comentar. Pues entonces es el momento para defender Occidente. Nosotros tenemos no solo derecho, sino deber de resistir a esa política del actual pontífice por el mismo bien del Santo Padre. En todo aquello que hay cuestionamientos de orden de fe y de moral, no se le debe obedecer cuando hay un problema de conciencia real. Imagínese un padre que invite a su hijo: a partir de ahorita te voy a llevar para que te hagas hombre a lugares de pecado. Ese hijo debe decir: Padre, yo obedezco primero a Dios que a ti. Por lo tanto, yo te desobedeceré en eso. Pero ojo, le dice padre, le dice papá. Es decir, no le quita el reconocimiento de su jurisdicción, de su legitimidad en cuanto a autoridad como padre, pero le resiste en aquello que la conciencia del hijo no le permite obedecerlo. Es decir, que en el resto estamos para obedecer al Santo Padre. Por eso vamos a hablar un poquito. Primero yo quiero abordar el tema de la crisis para entender perfectamente este manifiesto, y después volveré a lo más importante y lancinante del manifiesto, y de esa manera yo quiero que usted se una al manifiesto clicando también me gusta, y no solamente ahí, sino en el portal, en el lugar donde usted lo va a leer. Y también afíliese a Articulación Colombia, como ese gran conjunto de colombianos y de católicos que mantenemos la defensa de la cultura y la civilización cristiana, y que cada vez crecemos más. Con su ayuda vamos a hacer realmente una defensa de esa Colombia católica que heredamos de nuestros padres, de nuestros antepasados, y que es nuestro mayor valor, nuestro mayor patrimonio.
Sí, yo les hablaba a ustedes, estimados amigos, de una triple crisis que nos está afectando y que nos abruma en todo este año del 2020. Todo comenzó con la crisis sanitaria del COVID-19. Eso fue afectando todos los aspectos de nuestra vida y fue creando un mundo controlado, una verdadera pesadilla distópica. ¿Se acuerdan de la novela 1984 de George Orwell, ese supercontrol del mundo que él preveía? Pues bien, eso está llegando y eso nos afecta, es evidente, nos rodea. No podemos meter la cabeza nuestra como las avestruces en un hoyito. Esa es una crisis que nos está afectando profundamente. Y eso trae una segunda crisis, que es la crisis económica. Occidente mostró deficiencias estructurales enormes y mostró la dependencia que tenemos con el creciente poderío de la economía china, y todo porque Occidente, para ahorrarse unos centavitos, comenzó a colocar todas las plantas industriales de Occidente, sobre todo Estados Unidos, las colocó en China. Hoy en día China se vuelve como una grande amenaza para con todos nosotros. Y este es el momento en que tanto por la crisis sanitaria cuanto por esa crisis económica se prevé que puede haber un gran apagón. Se habla de un gran reseteo también y que pueda traer consecuencias terribles, peores que la depresión del año 1929. Eso es terrible porque eso puede derrumbar no solamente la economía occidental, sino toda nuestra cultura como nosotros la concebimos. Eso es muy peligroso. Y aquí viene la tercera crisis, es que comienzan a haber agitaciones de orden social, que salen más o menos como un cuerpo cuando está infectado, que sale pus de un lado o sale pus de otro. Entonces vemos, por ejemplo, la inmigración descontrolada. Se dice que se está preparando una inmigración masiva en el Magreb por España y por Italia, que Europa no va a poder controlar y que eso va a dar una situación realmente de derrumbe de toda la situación política, social, económica de Europa. Y no solamente eso, vemos también crisis de orden étnico. Vemos, por ejemplo, lo que pasó con Black Lives Matter en los Estados Unidos y en muchos otros lugares. Por ejemplo, aquí en Colombia se habla mucho del indigenismo, las reivindicaciones indígenas, que cada vez están tomando un mayor cuerpo. Se dice que que ya fracasaron en el paro anterior porque, en fin, el ejército aprovechó ávidamente y con malicia indígena para derrumbar y quemar 63 laboratorios de cocaína en las reservas indígenas. Pero ellos se están volviendo, ya se ven cuadrillas de indígenas en el aeropuerto El Dorado, aquí y allá, reivindicando nuevamente un poder político que ellos realmente nunca tuvieron, porque antes de los españoles aquí no había una nación indígena, habían grupos invertebrados sin sistema político ninguno. Pero en fin, ellos hablan de un sistema político anterior y una legitimidad que no les corresponde. Y en ese sentido todo eso es controlado por las FARC. Se dice que ahora, en el día 19 de noviembre, se prevé nuevamente un levantamiento popular en todo el país, con paros sustentados y organizados por el FECODE, por las FARC, por los movimientos sociales. Es decir, existe también una crisis de orden social, y eso dio, por ejemplo, en Chile de una manera terrible, porque dio en una victoria para una constituyente que se amenaza a ser una constituyente mucho más radical que la del gobierno socialista de Allende. Es decir, y ellos
comenzaron a invadir, a destruir todo Santiago y destruyeron iglesias e imágenes sagradas con profanaciones inaceptables, y vimos de parte de la opinión pública una grande inercia, algunos grupitos que sí reparaban, pero tampoco para una grande nación no se vieron esas millones de personas que debieron haber salido. ¿Por qué? Porque la gente se siente impotente y se siente inutilizada y no quiere ver el problema, y por lo tanto esas agitaciones sociales de hecho nos están derrumbando. El próximo va a ser Colombia. Colombia va a ser derrumbada por esa revolución molecular disipada que quiere la disgregación de la sociedad y del Estado. Y no solamente esas agitaciones, existe hoy en día una guerra de religión que están haciendo. Entonces, la semana pasada, ustedes se acuerdan, un profesor fue degollado por un fundamentalista musulmán porque en la clase de cívica mostraron una caricatura de Mahoma que no le gustó a ese musulmán. Y entonces después en la catedral de Niza, 3 devotos, entre ellos una noble señora morena, fueron víctimas, fueron martirizadas, degolladas por odio satánico de los musulmanes. Y hace poco en París también un sacerdote fue baleado cuando salía de su iglesia. Y no quedó ahí también. Los atentados yihadistas en Viena hace 2 o 3 días mataron 5 personas e hirieron alrededor de 15 personas, y todo por odio a la religión. Es la guerra santa, la yihad musulmana, que comienza con nuevo ímpetu en una Europa que está debilitada, confusa y enteramente huérfana. Y toda esa guerra religiosa es como una voz de orden que comienza, y de hecho partió desde el momento en que el presidente Erdogan de Turquía ha declarado la bella Basílica de Santa Sofía ahora en mezquita como un reto para Occidente, y desde este momento comienza a apoyar guerras de religión como la de Nagorno-Karabaj, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Es una guerra religiosa entre cristianos y musulmanes, es una nueva agresión del Islam contra Occidente. Se teme, pues, que el poder político de Occidente se derrumbe, y el hombre occidental no está preparado para esa triple crisis. ¿Por qué? Porque él está corrompido, porque él olvidó sus raíces cristianas y hoy en día padece una enorme crisis espiritual, y muchos abandonan la propia fe. Y en ese sentido hay un trauma colectivo, hay una crisis de autoconfianza. Ese mundo poderoso, optimista, perfecto, que nosotros vivíamos hasta hace poco. Vamos a hablar ese mundo occidental hollywoodiano que permeó todas las capas de nuestro occidente cristiano, de un momento a otro desaparece, y se pierde la confianza también en la prensa, en la ciencia, en los políticos, y desapareció el optimismo, todo como por arte de magia. Y entonces, ¿cómo restaurar esa confianza para un mundo futuro? ¿Cómo restaurar Occidente? Uno nota que es una pregunta que puede salir de almas que están también cargadas de remordimiento y que su conciencia les pesa. ¿Qué respuesta debe dar la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, a esa pregunta? ¿Cómo restaurar la confianza en el futuro? Pues, ¿cómo debe ser ese regreso a la casa del Padre? Entonces, estamos de acuerdo en que la solución para restaurar la confianza en el futuro debe ser un regreso a nuestros valores espirituales, fuente del orden. Pero la Iglesia está en una inmensa crisis y nos priva de los medios para encontrar esas soluciones. La cátedra de San Pedro parece indiferente y hasta parece favorecer a los que atacan a Occidente. Nosotros ahora estamos huérfanos. Vamos a ver un poco. Por ejemplo, los actos homosexuales nosotros sabemos que son contrarios a la ley natural, y así nos lo enseña el Catecismo en el ítem 2357.
pero ahora vemos declaraciones del Papa que pueden ser objeto de varias explicaciones por parte del Vaticano, pero aquí entra el verdadero concepto de comunicación. ¿Qué es comunicación? Es aquello que las personas entienden. ¿Y qué es lo que las personas entendieron? Que hay un apoyo de la Santa Sede para las uniones homosexuales. Y no nos quedemos ahí. Veamos la nueva encíclica Fratelli Tutti. Ella coloca a la Santa Iglesia, la única verdadera, en igualdad con otras religiones y se muestra y propone un mundo abierto y sin fronteras, es decir, sin una religión definida, sin una nacionalidad definida, es decir, un mundo globalizado, y favorece la inmigración y da prioridad a los organismos internacionales mucho más que a las propias soberanías de los estados. Pero también hay una cosa grave que nos preocupa mucho en la encíclica Fratelli Tutti, es que restringe el derecho a la propiedad privada y a la libre iniciativa, que como todos nosotros sabemos está defendida, protegida por 2 mandamientos de la ley de Dios: no robarás, no codiciarás los bienes ajenos. Aquí el Santo Padre propone que la propiedad privada ya no sea propiedad privada, sea una tendencia, una mera administración en función de un bien común. Es verdad que la propiedad privada debe tener una función social, pero ella no es una función social. Dios quiere que las familias tengan su propio patrimonio, su propia estabilidad, y eso ayuda espiritualmente a la familia, a los hijos, al crecimiento espiritual de toda la sociedad. Ahora, esta encíclica también propone ya no un crecimiento sustentable como se hablaba en tiempos de la ecología. Ella habla de un decrecimiento sustentable, es decir, desmontar a Occidente, desmontar el capitalismo, ¿rumbo a qué? Es evidente que es a un colectivismo. Por supuesto que eso va a afectar las elecciones del 2022 y esa va a ser la bandera de los comunistas y de los indigenistas, y nos van a proponer y nos van a exigir que debemos volvernos católicos versión moderna, por lo tanto aceptar las cláusulas de los indígenas, las propuestas de las FARC en función de un colectivismo, y de esa manera la nueva encíclica puede amenazar el debate electoral para el 2022. Y continúo. Está la Laudato Si, que es una exhortación apostólica, y la querida Amazonía, que es otra exhortación apostólica. Ellas presentan una vida tribal como modelo de vida y erigen ahora un nuevo ídolo, la Pachamama. Pero como si nosotros no podemos adorar ningún ídolo. Nosotros adoramos al único Dios verdadero. ¿Dónde, por qué colocar un ídolo en la misma casa, en la misma Basílica de San Pedro, en muchas iglesias de Roma? Eso fue un verdadero escándalo inaceptable, porque aceptar la Pachamama, darle culto a la Pachamama, es una verdadera apostasía de la fe católica. Sí, pero aquí yo hago destaque, es el querer promover una vida tribal como modelo de vida. Entonces, vuelvo a la Fratelli Tutti. Ella propone entonces ese decrecimiento sustentable, es decir, desmontar nuestro sistema económico, mientras se incentiva una sociedad sin leyes, sin propiedad, sin familia, que es la sociedad indígena. Todo eso nos llena a nosotros de interrogantes y de confusión. ¿Qué debemos hacer? Entonces, existe el derecho de resistir a un papa que abandona al occidente. Por eso viene lo más importante de este video: presentarles a ustedes, nuestros amigos, un manifiesto importantísimo suscrito por 27 asociaciones de inspiración católica en todo el mundo, a la cual también se unió el Centro Cultural Cruzada, en la que muestra toda esta problemática actual, del derrumbe actual de Occidente, la orfandad en que nos deja hoy en día
nuestra Santa Madre Iglesia y la necesidad de una resistencia. Es un manifiesto muy importante para nosotros fortalecernos en la fe y también fortalecer nuestras convicciones de defender nuestra patria del comunismo. Yo les invito, aquí abajo voy a dejar el link. Yo quiero que ustedes lo lean porque va a ser muy importante. Nuestra Santa Madre Iglesia, su apostolado, nunca se identificó con un área geográfica o una etnia o una cultura. Sin embargo, durante 2000 años de existencia de la Santa Iglesia, ella fue forjando una civilización, la civilización cristiana occidental, que fue el fruto más visible y duradero del apostolado de la Iglesia, de la cual el propio Papa León XIII escribió en la encíclica Immortale Dei las siguientes palabras: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Hablaba el Papa León XIII de la civilización cristiana occidental como el único orden verdadero entre los hombres, y eso lo afirma el profesor Plinio Correa de Oliveira en su libro Revolución y Contrarrevolución, que yo también les voy a ofrecer aquí abajo en un link. Lo pueden descargar o pueden pedir a nosotros en una dirección que vamos a colocar aquí abajo, de manera tal a que ustedes también puedan tener acceso a ese libro tan importante. Ahora, los soberanos pontífices a lo largo de los 2000 años, ellos siempre reconocieron que la civilización cristiana occidental era el único orden verdadero entre los hombres. Y si es el único orden verdadero entre los hombres, puedo concluir, como dice el manifiesto, qué madre desnaturalizada sería la Iglesia si, viendo ese orden en peligro de muerte, le diese la espalda. Peor aún sería si colaborase con sus enemigos, agrediendo este orden hasta que perezca. Si así lo hiciese, la Iglesia estaría actuando como un falso pastor que entrega el rebaño a los lobos que quieren devorarlo. Lamentablemente, es esta la actitud demostrada por muchas de nuestras altas autoridades eclesiásticas. Y continúa el manifiesto diciendo lo siguiente: ante este escenario apocalíptico, una cuestión penetrante brota en las almas de innumerables católicos. Es lícito reaccionar y defender con orgullo la civilización cristiana, sus tradiciones religiosas y temporales, inclusive cuando eso implique oponerse a ciertas orientaciones emanadas de esas altas autoridades. Es legítimo resistir en toda la extensión permitida por el derecho canónico a las políticas seguidas por el Papa Francisco que amenazan la integridad, seguridad e identidades culturales de Occidente. No tenemos miedo a asumir este estado de resistencia porque su licitud moral fue implícitamente reconocida por el silencio del Papa Pablo VI y de numerosas otras autoridades eclesiásticas a la declaración de la TFP sobre la política de distensión del Vaticano con los regímenes comunistas. El documento de 1974, obra del profesor Plinio Correa de Oliveira, fue firmado y publicado por todas las TFPs entonces existentes, y en él leemos lo siguiente: en este acto filial decimos al pastor de los pastores: nuestra alma es vuestra, nuestra vida es vuestra, mandadnos lo que quisiereis, solo no nos mandéis que crucemos los brazos ante el lobo rojo que embiste. A esto nuestra conciencia se opone. Sí, Santo Padre, San Pedro nos enseña que es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Vos sois asistido por el Espíritu Santo y amparado con las condiciones definidas por el Vaticano II por el privilegio de la infalibilidad. Este género de resistencia no es separación, no es rebelión, no es virulencia, no es irreverencia. Al contrario, es fidelidad, es unión,
es amor, es sumisión. Y sigue y concluye así este valioso e importante manifiesto. Resistir significa que vamos a animar a los católicos a reafirmar su amor por la civilización cristiana occidental y su deseo de defender sus remanentes y cultura. Más allá de eso, promoveremos su restauración con mayor brillo y solidez para que Occidente recupere el liderazgo mundial que merece, no por ser occidental, sino por ser católica. La civilización cristiana occidental se basa en un pasado milenario y en el hecho de tener como centro la sede de Pedro en Roma. Resistir significa que la muerte de Occidente no es una conclusión inevitable, pues, como nos recuerda el fallecido líder católico brasileño en el mismo libro, cuando los hombres resuelven cooperar con la gracia de Dios, se operan las maravillas de la historia, la conversión del Imperio Romano, la formación de la Edad Media, la reconquista de España a partir de Covadonga. Todos los acontecimientos que resultan de las grandes resurrecciones de alma de que los pueblos también son susceptibles. Resurrecciones invencibles, porque no hay nada que derrote a un pueblo virtuoso y que realmente ame a Dios. Resistir significa proclamar con indomable confianza que para más allá de las tempestades espirituales, de los desafíos materiales y de todos los ataques de sus enemigos, el Occidente y la civilización cristiana volverán a levantarse cumpliendo las palabras proféticas de Nuestra Señora en Fátima. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Es decir, aquí es una invitación a volver a esas raíces cristianas, a reencender el fervor y la fe en nuestra Santa Madre Iglesia. Y nosotros, como colombianos, ¿qué debemos hacer? Resistir significa para nosotros evitar también que el comunismo tome cuenta de nuestras patrias, y por eso los invito a que nos unamos a Articulación Colombia y formemos una barrera moral, social y política que impida esa toma del poder en el 2022, que desinfle las intenciones de insurrección social como piensan hacer con el paro. Si no nos encuentran unidos en una sola convicción, es el enemigo que va a prevalecer. Pero si nos encuentran unidos, ellos retrocederán. Es mejor que todos nosotros ayudemos con pequeñas ayudas económicas, con su apoyo personal, compartiendo todas las actividades y videos de Articulación Colombia, antes de que lo perdamos todo. Porque el comunismo viene a quitarnos nuestra propiedad, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Por qué? Si no hacemos nada, lo vamos a perder. Vale la pena, para preservar todo nuestro patrimonio, ayudar también financieramente a quienes unidos estamos defendiendo todo ese orden social, económico y religioso de nuestra querida patria. En ese sentido, tengo mucha esperanza de que con la ayuda de la Santísima Virgen, Colombia podrá salir adelante, pero debemos unirnos. Afíliese a Articulación Colombia. Y si a usted le gustó, si le gusta este manifiesto, que lo invito a leer, entonces clique sí y comparta también a otros este video que es tan importante. Es decir, clique que me gusta, suscríbase y también afíliese a Articulación Colombia. Estamos ya haciendo una grande fuerza. Tenemos que hacerla crecer y hacer sentir nuestra voz. Muchas gracias.